una historia muy conocida, ¿verdad? Es aquella famosa historia de que Jesús toma a un niño y le dice: miren, si alguien quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser como él, porque si no, pues se va a encontrar con un problema. Y entonces el Señor empieza a hablar de que si alguien hace caer a uno de esos niños, mejor le fuera atarse una piedra, y mejor le fuera cortarse un brazo, y mejor le fuera sacarse un ojo. A lo mejor usted ha escuchado esta charla o ha leído esta porción. Yo recuerdo cuando yo era niño, llegó a la iglesia donde yo me congregaba un hombre que no tenía brazo. Él se había fracturado en un partido de fútbol, y cuando lo llevaron al hospital, le colocaron mal el yeso, al hombre le cae gangrena y tienen que cortarle el brazo. No conocía a Dios, pero en medio de ese momento tan trágico en su vida, y que podríamos decir que no era responsabilidad de él, una enfermera llega y le lee esta porción: si tu brazo derecho te es ocasión de caer y pecar, es mejor que lo cortes de ti. Él lo tomó de una manera literal y conoció en ese momento a Dios. Hoy en día es un pastor muy reconocido. Yo recuerdo esa historia, y por supuesto que este es uno de los secretos que encierra, pero yo quiero tratar de darle otra óptica para que nosotros, creyentes en el siglo XXI, podamos extraer la luz de esta historia para nosotros. Tiene dos partes la historia. Empiezo con la primera, Mateo capítulo 18, versículo 1. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Están hablando que cuando Jesús estableciera su reinado mesiánico, ¿quién de ellos iba a ser el jefe? Eso estaban hablando, ¿verdad? Y lo que Jesús va a responder es a esa pregunta. Y eso tenemos que empezarlo a encauzar de esa manera. Él va a hablar de cómo se responde esa pregunta. Pero para introducirlo, yo quiero decirle que como seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos importantes donde quiera que estemos. Muchas personas se alejan de familias, iglesias, instituciones estudiantiles, etcétera, etcétera, cuando se pierde este norte. Es decir, no se sienten importantes, se sienten rechazados, sienten que no los valoran y se alejan. Esto es algo que está en la cosmovisión humana, y los discípulos de Jesús, personas de gran capacidad espiritual, cayeron ante esta tentación. Es decir, somos 12, pensaban ellos, y había quien miraba a Juan muy cerca de Jesús, que se recostaba en su pecho, y entonces le generaba un poco de celo y un poco de envidia. Yo no quiero satanizar a nadie, por eso quiero decir que es naturaleza humana. Todos tenemos en nosotros algún poco de celo, algún poco de envidia. A nadie le gusta ser el segundo. Recuerdo también una historia en mi niñez. Tengo un primo, ojalá que no vaya a ver este video, pero tengo un primo, él vive en Estados Unidos, y de niños le gustaba una muchacha. Nosotros lo molestábamos con los otros primos porque le gustaba esta muchacha. Y un día le fue era algo aventado, tenía 11, 12 años, por ahí, yo tenía unos 15, y le fue a hablar a la muchacha y como que le dijo, mira, que si quería ser su novia, y la muchacha le dijo, ¿sabes qué? Sí, me gusta un tal X, si no me habla en 6 meses te digo que sí. Y entonces cuando yo le pregunté, ¿y vos qué es? Pues que se pase el tiempo luego, me dijo. Y lo molestábamos tanto. Usted se puede imaginar de muchachos cómo uno molestaba por alguna situación de esas, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser segundo? A nadie. Todos queremos ser primero. Por lo que podemos deducir que la pregunta original
nace del ego de algunos discípulos. Y lo que Jesús va a responder es, y nos va a dar una gran lección, es cómo nosotros en el siglo XXI podemos controlar nuestro propio ego. El ego es el enemigo más grande que tú tienes. El ego está dentro de ti, lamentablemente. Nuestra naturaleza caída o pecaminosa nos heredó esa inclinación al mal, esa necesidad de recibir, esa necesidad de obtener cuidados. Cuando eras un bebecito, tú conectaste que llorar te hacía que te cuidaran, que te cambiaran, y por supuesto eso es lo que había que hacer. Pero a ti no te importaba si cuando tenías 6 meses, si tu papá o tu mamá habían o no dormido bien. Si tú tenías algo que te molestaba, de alguna manera tú empezabas a gritar y entorpecías la paz en tu casa. Años después, Dios te dio algún ser que le llamaste hijo, que te vino a cobrar esa factura, ¿verdad? Y es tan fácil ver cómo los niños, sobre todo los más chicos, piensan exclusivamente en sí mismos. No comparten, no les gusta compartir. Cuando usted le dice a su hijo de 3 años, comparta el juguetito con el primo, no lo logra hacer, porque esa es nuestra naturaleza. El problema es que muchas veces empezamos a desarrollarnos en la vida y no aprendemos a compartir. El ego de alguna manera se queda. El ego nos engaña hacia el temor, hacia la ira, nos lleva hacia la envidia. O sea, de verdad, es un distorsionador de la verdad tan grande, y el problema es que lo tiene metido usted adentro y tiene la capacidad de hacerlo pensar como que fuera usted. Paralelamente usted tiene otra parte que es su inclinación al bien. Pablo lo dijo en función de la vieja naturaleza y la naturaleza de Cristo. Y entonces, como seres humanos, tenemos que entenderlo. Tu mayor enemigo es tu ego. Todo aquello que te hable de alejarte de Dios, de buscar recibir exclusivamente para ti, tiene que ver con tu ego. Ellos cayeron ante la tentación del ego. La respuesta de Jesús deja muchas enseñanzas. Jesús dice, llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Mire pues, ellos preguntaron quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos. Jesús les responde, yo no estoy seguro si siquiera si van a estar ahí. ¿Ustedes por qué dan por sentado como que ya si aún tienen algunos años de andar conmigo? Eso no les garantiza nada. Y quiero decir que nosotros muchas veces llegamos a Dios y empezamos a vivir la vida de una forma tan acomodada porque malinterpretamos el concepto de gracia. Es decir, la gracia es el amor de Dios que no se cuestiona, y nos acomodamos. Pero ay de aquel que con ciega locura se acomode a la vida como la tiene hoy. No es el mensaje cristiano. No es el mensaje del Mesías, no es el mensaje de Jesús. Estás aquí para trabajar en tu elevación espiritual, mi querido hermano. Estás aquí para arduamente trabajar en tu elevación espiritual, en conocer a Dios, en mejorar para con Dios. Y yo sé que estoy frunciendo el ceño, ni sé por qué. Mejor me voy a reír porque se arruga uno, dice, cuando uno anda con el ceño fruncido. Y Jesús les está diciendo, hey, no se pueden acomodar. Por supuesto que la salvación es algo que Dios da y que no nos podemos ganar. Ese concepto lo tenemos claro. Pero lo que tenemos que aclarar también es la necesidad de cómo llegamos a Dios. No debería de ser de la misma forma como vivimos la vida. Tenemos que tener un desarrollo, y por eso toma al niño pequeño y les dice, así se empieza. Ustedes ni siquiera están allí, no tienen esa madurez. Es un tema de madurez, es un tema de crecimiento, es un tema de trabajo. Queridos hermanos, nunca debemos de relajarnos a pensar que ya lo hemos logrado todo. Pablo, el perito arquitecto de la congregación de Jesús, decía,
yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Filipenses capítulo 2. Y era Pablo. ¿Alguno de ustedes ya le llegó al nivel de Pablo? Levánteme la mano, por favor. No, ningún Pablo por acá. Ok. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Pero una cosa hago, decía Pablo, dejando el pasado atrás, me enfoco, me proyecto a la meta. Un creyente en Jesús debe ser alguien que está casado con su crecimiento personal. Sí, un creyente con Jesús debe ser alguien casado con su crecimiento personal en todas las áreas de su vida. Pero empezando con el área de Dios, con el área espiritual. Así que no se relaje. Por supuesto que usted debe darse crédito por lo que hace y por lo que logra. Está muy bien una palmada en la espalda, está muy bien reconocer lo que usted ha logrado, pero no se relaje nunca, porque hay reinos que no ha conquistado. Hay ciudades amuralladas todavía por conquistar, y todas se encuentran dentro de usted. No estoy hablando de ir a repartir bombazos hacia afuera, estoy hablando de su alma. Entonces Jesús lo sigue aclarando de esta manera. Así que, hablando del niño que tiene ahí, dice: el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. La pregunta tiene esta respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es la humildad. La humildad es una manifestación del cielo, es una manifestación divina. La humildad como la de ese niño que estaba ahí, que cuando Jesús le llamó, él fue. La humildad de ese niño que probablemente se sentía intimidado de estar entre tanta gente, y cuando ve los ojos de Jesús está como tranquilo de estar ahí, pero que no está pidiendo. Simple y sencillamente le dijeron que se fuera a poner ahí y se fue a poner ahí. Lo que me enseña que la humildad verdadera no tiene que ver con cuánto dinero tengo o no. Ser pobre no es garantía de ser humilde. Es más, muchas veces es muy al contrario. Como ser rico tampoco es garantía de ser orgulloso. Yo conozco ricos orgullosos y conozco ricos humildes. Yo conozco pobres muy orgullosos y conozco pobres muy humildes. No es un tema de cuánto dinero tú tengas, es un tema de la actitud del corazón. Y este niño nos da la lección. Vente para acá, le dijo Jesús al niño, y el niño se fue para donde Jesús le había llamado. Por lo tanto, humildad a la que se refiere de ese niño pequeño es estar dispuesto a hacer lo que Dios me dice, como me lo dice, sometiendo mi ego. Someter mi ego. ¿Habrá sido intimidante para ese niño ir en medio de ese montón de adultos? Probablemente, pero lo hizo, obedeció. Tenemos que aprender que el secreto del reino de los cielos tiene que ver con guardar el ego en control. No puedo estresar suficientemente el concepto del ego y el daño que nos hace, pero está en todo lo que hacemos, hermanos. Está en todo lo que hacemos. Está en todas aquellas justificaciones al nivel personal, a nivel mental, que nosotros nos damos a nosotros mismos por todo lo que vivimos. El ego está en todo, está en la relación en la pareja y nos hace fracasar en esa relación. Está en la relación con los hijos y nos hace abrir brechas generacionales con los hijos. Está en todo lo que hacemos. Y Jesús dijo: el antídoto es la humildad, es el ser humilde. Entonces, humildad se refiere a la obediencia a Jesús y a la disposición a someter el ego, especialmente en función de la palabra de Dios. Y luego Jesús agrega este versículo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y ahí nos empezamos a perder un poquito. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere?
¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de ti y de mí. Está hablando de todas aquellas personas que nos rodean. Dios nos ama a todos por igual, ¿cierto o no? ¿Cuántos creen eso? Por eso cuando tú a veces oras para que Dios castigue a tu vecino, para que le haga, no va a ser muy escuchada esa oración. Porque Dios nos ama a todos por igual. Pero no todos estamos en el mismo nivel en función de la relación con Dios. No todos tenemos el mismo nivel de fe. No todos, por ende, no todos tenemos el mismo nivel espiritual. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Sí? No hay alguien en esta sala que tenga el mismo nivel espiritual que tú tienes. Hay personas con un nivel espiritual mayor y hay personas con un nivel espiritual menor. El nivel de tu fe. Porque tu fe se refleja en el trabajo espiritual que tú haces. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Y luego la equilibra diciendo: muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, mi fe se refleja en lo que yo hago. Mis creencias se reflejan en lo que yo hago. Si yo digo creer algo, incluso si me convenzo a mí mismo de que creo algo, pero no actúo de acuerdo a eso, no estoy con esa fe, no estoy actuando en esa fe. Tengo otra fe, la fe de lo que actúo. Entonces todos tenemos un nivel espiritual distinto. Yo, si hubiera vivido en la época de Moisés y Moisés me dice a mí: agarra la vara y abrite el mar rojo, yo no lo hubiera partido. Y si hubiera estado usted conmigo como buen israelita, nos hubiéramos ahogado todos juntos, o los egipcios nos hubieran alcanzado. No tengo ese nivel de fe. No lo tengo. Quisiera tenerlo, por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? Hay un trabajo espiritual que tengo que hacer. Y de ese trabajo espiritual yo le hablo todos los domingos. Así que ponga atención. Pero hoy no le voy a hablar de ese trabajo. De ese trabajo, de qué hacer, eso es a lo que Visión de Fe se dedica. De hablar. Pero hoy le quiero hablar de que todos tenemos un nivel espiritual distinto. No estoy diciendo que Dios hace más favores a unos que a otros. Estoy diciendo que Dios responde de acuerdo a la fe de cada uno, de acuerdo a la medida de fe de cada uno. No te gusta la medida de fe que tienes, pues tienes que hacer algo por levantar esa medida. Y mucho de ello está con apachar el ego. Pero entonces tenemos que reconocer que hay personas que tienen un menor nivel de fe. ¿Cómo sé quiénes tienen un menor nivel de fe que yo? Aquellos a quienes las cosas que yo hago les molestan. Aquellos que tienen menos libertad que yo. Pero no quiero entrar a valorar eso, porque el punto no es que usted agarre un lapicero y un pedazo de papel y diga: a ver, voy a empezar con el diaconado allá. Maco tendrá ese menos nivel que yo. Santa, no, ella sí me gana. No quiero promover eso, no quiero provocar eso. Lo que quiero es que usted conecte que hay personas que tienen un menor nivel de fe que usted. Eso es todo. Y que eso es a lo que Jesús se refiere acá. Esta era la diapositiva de todo lo que le acabo de decir, ¿verdad? El nivel verde es más alto y así, ¿va? ¿Estamos claros con eso? Entonces, ese es el contexto de la segunda enseñanza que está relacionada con el tema del ego. Yo no quiero que usted entre a valorar cuál es su nivel de fe para compararse con los demás. Yo quiero que usted entre a valorar cuál es su nivel de fe para hacer lo que Dios le dijo que usted haga. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Ok. Entonces seguimos con la enseñanza. Quiero recalcar nada más que el mayor en las cosas de Dios es aquel que logra controlar su ego.
Mientras más grande quieres ser en el reino de Dios, controla tu ego. Es decir, cómo tú piensas, te sientes y te proyectas a los demás. El problema no son los demás. El problema es cómo tú vas a responder a lo que los demás hacen. ¿Ok? Bueno, con esto en mente, entonces ahora leemos el versículo 6. Y mire esta lectura. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí, o sea, tienen un nivel de fe menor al mío, caiga en pecado. ¿Cómo cae alguien en pecado que yo lo haga caer en pecado? Cuando yo me pongo en una posición de que me juzgue. Así lo hago caer en el pecado. Sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Yo no encuentro mucho el amor de Dios aquí, pero parece ser que eso sería mejor que ponerme en una posición en donde un débil me juzgue o me critique. Y sigo la lectura. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Imagínese usted y yo con la mentalidad del siglo XXI, ¿cómo vamos a entender esto? Es prácticamente imposible si no llevamos una correlación de todo el capítulo. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos! Las tentaciones son inevitables. Tú tienes que pasar tus tentaciones, yo tengo que pasar las mías. Muchos piensan que esto tiene que ver solo con chumbar, fumar o mujerear. No, tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestros temores, tiene que ver con nuestros orgullos, tiene que ver con todo lo que hacemos. Son inevitables todo el día, porque es un tema del nivel de fe. La fe es un trabajo, la fe es un esfuerzo y tú te estás esforzando por levantar ese nivel. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás esforzándote, vienen las tentaciones. Como cada vez que tú aprendes algo nuevo, por ejemplo en el colegio, en la universidad, debe de haber una evaluación. Las tentaciones son nuestras evaluaciones. Vamos a ser tentados, no son inevitables. Perdón, son inevitables las tentaciones, no lo podemos evitar. Y lo que yo he vivido, y esto es una vivencia, es que cada vez que me atrevo a creerle a Dios algo, viene una prueba a mi fe, para ver dónde voy. A veces saco 40, a veces saco 30, a veces soy como aquel que le pone el nombre al examen y lo entrega. Yo una vez, tengo que confesar mi pecado, estando en bachillerato, ya había ganado la clase y puse el nombre de mi compañero y entregué el examen en blanco, pero el profesor me reconoció la letra y me fregó. Yo volteé a ver quién no había llegado ese día y puse el nombre. Yo era loco, hermanos, de verdad. Ahora soy pastor, tal vez sigo siendo loco. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera a que provoca la tentación? Turururu, turururu, turururu. Ahora sí, como decía mi amigo que les mencioné en la administración, ahora sí agüítese. Esta es una prédica para agüitarse. ¿Sí se entiende el contexto del como dijo un hermano, arrálense, por favor? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hacen pecar, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a obedecer a Jesús en esto? Córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Hubo gente en la Edad Media que hizo esto literalmente, dicho sea de paso. Y si tu ojo te hace pecar, ¿por dónde entra el pecado? Aquí, cuando tú estás buscando, vas a encontrar. De verdad, ten cuidado con tu ojo. Si tu ojo te hace pecar, por ahí entra el pecado. ¿Dónde le entró a Eva? Ahí. Y vio que el fruto era bueno y se le hizo agua y las babas por todos lados y lo comió.
Y no solo lo comió, sino media pitoseada el fruto se lo dio a Adán. Y Adán así, pero o sea, por las babas lo hubiera, no, mamita, yo no, gracias. Por el ojo entra. Sácatelo y tíralo. Es preferible entrar a la vida eterna con un ojo y que tener los dos ojos y ser arrojado, al fuego del infierno. Wow. Hermanos, esto es grueso. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en presencia de mi Padre Celestial. Y aquí aprendemos, un pequeño paréntesis, que todos tenemos un ángel, que Dios nos ha otorgado un ángel a todos. Nada más no le ore, no, usted órele a Dios, usted al Señor Dios, pero hay entes espirituales que lo bendicen. El punto aquí es cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos, aquellos que son más débiles en la fe que nosotros. Pero como usted no sabe eso, usted tiene que hacer algún ajuste sin andar juzgando. No se trata de esto sí como que es más fuerte que yo, entonces lo voy a poner en esta. No se trata de eso. ¿Cómo interpretamos este versículo? Si lo inventamos literalmente, vamos a tener un montón de mancos, cojos. Por favor, no se vaya a mutilar. No es la idea de este mensaje. No se vaya a sacar el ojo, nada de eso, por favor. Creo que Jesús se refería a una instrucción que se encuentra en Deuteronomio. Y para allá vamos. Deuteronomio 22:8 dice así: cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. De ese modo, si alguien se cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. Las versiones a veces no transmiten todo, por eso es importante ir a lo que dice la Biblia. Más o menos la idea aquí es que si usted va a construir una casa, entonces lo que usted tiene que hacer es ponerle un pretil al techo para que cuando estén trabajando ningún trabajador, valga la redundancia, se caiga de ahí. Y si usted lo ve así, es una instrucción como algo rara, ¿verdad? Como, sí, ¿verdad? Ese es problema de albañiles, diría cualquiera. Yo no soy albañil. Es problema de gente que construye. Pero cuando uno va a ver el contexto y lo que realmente, profundizando en la escritura, pasando del nivel literal a otro nivel, tenemos que entender que la casa no es otra cosa más que la vida de uno. Muchas veces en la Biblia, por ejemplo, Dios a David le dijo: te voy a edificar una casa. David ya tenía un lugar físico donde vivir. Se refería a su dinastía, se refería a su legado, se refería a su vida. En el idioma de Dios, llevarse bien con la pareja, llevarse bien con la esposa y tener paz conyugal, se dice Shalom Bait, que quiere decir paz en la casa. Y también incluye a los hijos. La casa muchas veces somos nosotros. Esto se puede ver especialmente cuando en el Nuevo Testamento se dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No es tanto templo, es la casa de Dios, porque Dios ha dicho que su casa será una casa de oración. Entonces cuando dice ahí, cuando construyas tu casa, no se está refiriendo solamente a un edificio físico, esa es una instrucción literal, pero si profundizamos en el mandamiento, se está refiriendo a tu vida, a cómo tú diriges tu vida. Es decir, podemos entender que continuamente tienes que estar construyendo y desarrollando tu vida. Especialmente que tú pongas algunos límites, por ejemplo, a tu boca, que a veces puede decir muchas cosas, a tus ojos, a tu corazón, a tus actos, etcétera. De eso está hablando este
versículo. Pero cuando vamos al idioma original, el texto está construido de la siguiente manera. Dice: no pondrás sangre sobre tu vida, sobre tu casa. Vida, hablando de casa y vida lo mismo. No pondrás sangre sobre tu vida. Es decir, para volver a lo literal, que si algún trabajador, yo no hacía el pretil, yo no hacía la reja, y se caía, yo iba a poner sangre sobre mi vida. Pero llevándolo a lo que estamos diciendo y a lo que Jesús está diciendo, también podemos entender que hay una forma de comportarme hacia los demás que puede poner sangre sobre mi vida. Quiere decir culpabilidad de muerte. ¿Sí? Quiere decir, cuando hablamos de sangre, hablamos de vida. Si yo tengo sangre sobre mi vida, tengo sangre en mis manos, quiere decir que maté a alguien. Quiere decir que dañé a alguien. Cuando estaba en quinto, tenía 5 años, me llevaron al pueblo de mi papá y me llevaron a la escuela, y había una prima ahí que me estaba hostigando. Yo no recuerdo mucho porque tenía como 5 años, tampoco me conviene mucho, pero ella no sé qué me hizo, que yo agarré un lapicero y se lo ensarté en el cachete. Esa fue la última vez que yo fui violento con una mujer de esa forma, y le salió sangre y yo salí corriendo. Y el papá de esta prima, hermano del tío Samuel, por cierto, para los que lo conocen, el papá de esta prima me fue a buscar a la casa de mi abuela con el cincho. Tenía toda la razón. Yo tenía 5 años y era pero mi abuela se portó grande. Pero yo derramé sangre, yo tenía sangre en mis manos, y eso genera una consecuencia. Eso genera consecuencias. Derramar sangre genera consecuencias. Pues cuando yo no le construyo un pretil a mi casa y se derrama sangre, parte de esa culpa tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque no hice el mandamiento. Por ahí me voy tratando de explicar. Yo, como veo que se me está yendo, digo yo, pues tal vez ya se quieren ir. Híjola, ya me extendí también, me disculpo. Termino rápido. Entonces, metemos el nitro aquí. Mucho Fast and Furious. Ok, pero dice, y si usted toma este concepto se va a bendecir: no pongas sangre sobre tu casa para que no caiga el caído. Así dice el original, para que no caiga el caído. Y esto quiere decir que hay personas que, de acuerdo a su desempeño, van a caer. Dios les juzgó y van a caer. Es decir, que el que está destinado para caerse, para golpearse, hay personas que traen, te vas a cerrar el dedo en la puerta. Eso se decidió ya. Eso ya está decidido. El cielo lo decide todo. ¿Y quién va a caer? ¿Y quién va a penear? ¿Y quién va a lastimar? Eso está decidido. Lo que Dios está diciendo es que tú no seas el que lo facilita, que no seas tú el instrumento, que te guardes. Hay gente que le toca vivir lo malo, está bien. Hay gente que le toca vivir una humillación, pero lo que Dios está diciendo: no seas tú quien lo humille. Así como yo estaba bromeando con Carlos y Santiago, si los ofendí me disculpo, pero me pareció chistoso. Hay gente que todo está escrito en el cielo. Dios lo decide todo. Está escrito. Hay un libro, no tengo tiempo para entrar a probarle eso, pero en el cielo está escrito, se decidió, Dios lo decide. ¿Quién va a vivir qué? Eso lo decide Dios. Lo que Dios nos está pidiendo con este mandamiento es que tú no te hagas esa persona que es el verdugo, que llega a cortar la cabeza, que llega a decir, que llega a hacer mal. Que no seas tú. No seas tú el que corrija a todo mundo. A lo mejor estás trayendo sangre sobre tu vida. Lo que está diciendo, en otras palabras, es que tengas el suficiente amor para vivir tu vida, que no seas cómplice de que alguien caiga.
El que está destinado para caer, va a caer, va a enfrentar, va a sufrir. Si no se arrepiente, sobre todo. Existe algo que se llama la supervisión divina, y Dios supervisa y Dios da de acuerdo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Lo vamos a cosechar, y lo que sembramos vamos a cosechar. Y a veces hay alguien que tiene una cosecha de juicio y de crítica, y que va a hacer algo. Y lo que Dios te está diciendo es que tengas el suficiente amor para no colaborar con alguien que está en el precipicio, y que tú nada más le haces ¡pup! Y eso es lo que está diciendo Jesús. Hay gente que tiene un nivel espiritual menos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a amar a los que están alrededor de ti lo suficiente como para ser de los que levantan en lugar de los que empujan. Yo vuelvo al texto, pero en la versión de la Biblia de las Américas dicen: mirad, no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos contemplan la imagen de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, este es un mensaje de amor. ¿Cómo mantenemos el ego en control cuando estamos dispuestos a amar a los demás, pero no de labios, sino que nuestras acciones no les van a hacer caer? Ahora, esto no quiere decir que tú tienes que vivir tu vida con la opinión de los demás, o que tú tienes que estar pensando: si este dice que hago yo. No se refiere a que otros controlen tu vida. No se trata de que seas un hipócrita, no se trata de que permitas que otros vivan tu vida, por supuesto que no. Se trata de que ames a los que están alrededor tuyo y tengas en mente la intención de no hacerles caer. Cuando estás en una reunión, cuando estás en tu casa con tu cónyuge, con tus hijos, ten en mente la intención de no hacerlos caer. Vive tu vida con esta intención. Eso solo se puede hacer cuando amamos a los demás. Solo se puede hacer cuando amamos a los demás. Este mensaje de lo terrible que es cosechar algo se puede evitar cuando nosotros volteamos hacia afuera y empezamos a amar a los demás. Cuando ponemos esa intención. La intención es tan importante. Cuando ponemos la intención de tener tal amor a los demás que nosotros estamos dispuestos a que no caigan por nosotros. Quizás está destinado a caer, pero que no caiga por mí. La recompensa a este mandamiento es el nivel más espiritual que puede haber, porque así dijo Jesús: ese va a ser el más grande en el reino de los cielos. Quiere decir, ser grande en el reino de los cielos quiere decir que van a haber huestes, que van a haber situaciones espirituales que me van a hacer más caso que cuando yo tengo un menor nivel. Cuando yo estudié en el glorioso colegio evangélico La Patria de aquí de Guatemala. Ahí estudié mis básicos. Y en el colegio hay 2 carreras, aún en básicos solo hay 2 carreras. Bueno, creo que ya implementaron otras, pero cuando yo estudié había 2 carreras: bachillerato en básquetbol, que yo seguí esa, y la otra carrera era perito en banda. Esa era la especialidad del colegio. Ahora ya es otra cosa. Y entonces a partir de marzo nos sacaban a marchar. Y uno iba, yo aprendí a marchar. Había una disciplina militar, habían exalumnos que tenían tanto cariño por el colegio que regresaban, pero eran unos ingratos. Y entonces uno perdía el paso o uno hacía cualquier cosa: Vázquez, deme 10. Y yo así como, y en aquel tiempo eran 10 len, ¿verdad? 10 centavos. No, 10 despechadas. Y estaba uno, y es primero básico, hermanos. Yo apenas no podía hacer despechadas, pero ahí aprendí. Y estaba uno, mejor no le digo qué más pasaba ahí, porque entonces usted va a decir, ugh. Pero el punto es que lo trataban mal a uno. Y de repente llegó el comandante, ¿va? Se nos quedó bien a todos. Yo no desarrollé hasta los 15 años, 14 años, así que yo era más chiquito. Ya cuando yo lo vi en tercero básico, ay Dios, aquí me llegaba el ingrato. Pero en primer básico lo miraba grande. ¡Reclutas!, nos decía. Reclutas, pensé yo, ahora pienso, reclutas.
Con reclutas. Mi tata está pagando pisto aquí para que yo venga a estudiar y soy recluta ahora. Reclutas. Se los queda viendo. Ustedes son la peor escoria, no decía esa palabra, ustedes podrán imaginarse, del universo. Y este es un colegio evangélico, decía, y aquí los vamos a enderezar. Y así era tanto así que a mí me entró el deseo de decir, ¿qué tiene uno que? Porque estaba el comandante, el subcomandante, y luego tenían ya sargentos, y luego tenía, y cada fila de pelotón tenía su sargento, su cabo, perdón. Entonces uno empezaba siendo cabo y luego unos sargentos. Yo dije, esto de que me digan recluta y que me traten como que soy un bruto, no mucho me gusta. Pero yo era un niño. Y entonces yo investigué y dije, ¿qué tienen que hacer para mandar? Pues se tiene que quedar después y una serie de cosas, ya ni me acuerdo qué había que hacer. La cosa es que yo empecé a hacer. Y ya para segundo, yo ya era sargento, segundo básico. Yo era sargento Vázquez, a la orden. Y entonces recuerdo que empezamos a salir a marchar. Y había, porque de todo hay, ¿verdad? Hay gente que no se pliega, hay gente que se rebela, hay de todo. Y yo recuerdo que llegué con pelotón de tercero básico. Bueno, nos mezclaban, no es que estuviéramos, pero había gente de tercero básico y yo todavía no había desarrollado, estaba en eso. Y yo miraba las bestionas esas que estaba ahí, y uno de esos se me quedó viendo, ¿verdad? Y yo miraba la mirada así como despreciaba, ¿verdad? Me despreciaba, y yo era sargento. Y entonces los paré y dije, ¡deme 10! Le dije yo, y se me quedó viendo y me dice, te las voy a dar, pero a la salida del colegio yo te mato, me dijo. Así por las buenas, solo 3, le dije yo. Mi punto es que a veces quisiéramos tener una autoridad que no nos hemos ganado. Y a veces somos, en el nombre de Jesús, y se va. Y no nos lo hemos ganado. Y no nos lo hemos ganado. Porque el trabajo se gana controlando el ego y amando a los demás. Nuestra fe se va a levantar en la medida que podamos controlar el ego y amar a los demás. Entonces sí, cuando tú te lo ganes, cuando tu nivel espiritual sea distinto, entonces sí, háblale al mar, háblale a los vientos. Por eso Jesús no se le resistía a nadie, ningún viento, calla, enmudece, y enmudecía. Nosotros pensamos que tenemos la autoridad solo porque leemos el libro, ese libro que se llama Biblia, pero no la tenemos solo por eso. La tenemos cuando nos comprometemos con un crecimiento espiritual de obedecer lo que allí dice, cuando levantamos nuestra fe, cuando nos edificamos. De eso se trata el mandamiento de Jesús.